Gente de las Cuatro Naciones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este lunes de responder a las preguntas de los suscriptores unidos. Esta semana van a estar viendo a mi yo del pasado todo el tiempo. Como saben, yo me voy a ir a la Feria del Libro de Guadalajara y pues no voy a estar toda esta semana, así que los videos que van a estar viendo en el canal van a ser videos pregrabados. Y yo no regreso sino hasta el lunes en la tarde de la siguiente semana, por lo que suscriptores unidos les voy avisando que tampoco la siguiente semana va a salir el video desde el domingo en la noche, como habían estado saliendo los lunes de responder a los suscriptores unidos, pues por obvias razones, pero nada más va a ser durante esta semana y también por eso esta semana, o sea el video de hoy, no salió desde el domingo en la noche por otros compromisos y porque tengo que acomodar todo para lo de la FIL Guadalajara. Pero habiendo aclarada esa situación con respecto a qué onda con los lunes y qué va a pasar conmigo en la semana que no voy a estar, pues ahora sí podemos comenzar con las preguntas que me dejaron los suscriptores unidos la semana pasada, que agradezco en Dios, esta vez no fueron muchas. Pero no les voy a mentir, si fueron repetitivas de a madres y ya estoy encontrando un patrón que le voy a poner un alto desde ya. Pero empecemos a responder las preguntas. ¡Qué refrescante! Ángel Jair Soriano me pregunta: si pudieras decirle algo a Ango Azuko en algún momento de la serie, ¿cuándo sería y qué les dirías? En una pelea entre Azula y Zahir, ¿quién ganaría y por qué motivos? En los orígenes de Peli como maestra combustión, ¿puede que hubiera sido utilizada o formado parte de algún plan en contra de Zuko? Roku ya podría haber tenido una idea del plan de quemar el Reino Tierra cuando le advirtió a Aang del regreso del cometa de Sosin. Y por último, ¿por qué razón el Consejo de Ciudad República apoyaba tanto a Tarlok en el libro 1? Creo que ya notaron cuál es la pregunta que estoy diciendo que se volvió un patrón, pero voy a dejar que termine el video del día de hoy para poder explicarlo. Pero con respecto a tu primer pregunta, no sé. O sea, francamente, no sé, güey. Una de esas cosas... Hay tres cosas que como miembro de un fandom yo siempre he sido pésimo. La primera: imaginarme escenarios de qué pasaría si tal personaje hiciera tal mamada o tal personaje fuera diferente. No. Jamás. Malísimo. Número 2. ¿Qué pasaría si los conociera en la vida real? No sé qué tan mal como fanático suene de mi parte, pero son personajes ficticios y eso es algo que yo siempre he sabido. O sea, me gusta indagar en sus universos, me gusta presenciarlos a profundidad, sí, pero así de que me los imagine como personas reales a los que les preguntaría cosas como si fueran celebridades, no. De hecho, hasta con las celebridades de la vida real jamás lo he hecho. Y la última, y creo que esta es la más complicada de todas, es con quién terminan relacionándose unos con otros. Yo sé que defiendo mucho el Katang y que le tiro mucho hate al Sutara, pero eso es más mame y broma que yo tengo que algo real. O sea, créeme que me turbo vale madre. Entonces, cuando me llegan este tipo de preguntas y de, oye, ¿qué pasaría si con...? No sé, güey. Perdón, sé que suena muy mamón y me disculpo, pero no sé. Y ya van como 3 lunes seguidos que me sale por lo menos una pregunta de un suscriptor que me dice lo mismo, de ¿qué le preguntarías al creador? ¿Qué le preguntarías al personaje? ¿Qué le preguntarías a su abuelita? Entonces, no sé, güey, al chile no sé, no les preguntaría nada, me valdría madre, o sea, la mera neta. Por eso muchos estaban tratando de adivinar cuál iba a ser el siguiente tema baneado en las preguntas de los lunes. No van a ser los escenarios ficticios, van a ser estas pinches preguntas de qué le dirías a tal pendejo si le pudieras preguntar. No sé, güey. Ni siquiera con personas de la vida real sabría qué les preguntaría, menos a los personajes, man. Me disculpo por lo agresivo que pudo haber sonado la respuesta a esa primer pregunta, pero es que probablemente para ustedes sea como de, ay, güey, solo fue una pregunta, pero es de literalmente las leo todas las semanas. Diario. O sea, no solo los suscriptores unidos me las dejan, todos me han dejado en todos lados de estas madres, de qué le preguntarías, y cansa. Llega un momento en el que te hartas a la chingada. Lo siento. No es contra ti, Ángel Jair Soriano, ni contra los siguientes suscriptores unidos que dejaron preguntas similares. Pero vaya, el lunes de responder a los suscriptores unidos es un lugar de desahogo en donde todos nos llevamos chido. Así que me disculpo, pero pasemos a tu segunda pregunta. Definitivamente ganaría Zahir. Los motivos... Espera. ¿Zahir maestro aire o Zahir no maestro? Te la dejo de tarea, porque obviamente Zahir no maestro, pues sí, perdería contra Azula
O sea, estamos hablando de un 1-1, perdería contra Azula. Pero un Zahir maestro aire contra una Azula, definitivamente gana Zahir. Porque, a diferencia del fuego, el aire control sí se puede hacer a una distancia casi ilimitada. Porque, pues, en todos lados hay aire. Y entre más poderoso sea el maestro aire, más alejado puede estar de su oponente. Y algo que probó Zahir es que es alguien que le sabe a las técnicas de combate. Entonces, si bien Azula es muy rápida, es muy hábil y lo que quieran, el estilo de aire control de Zahir es más agresivo y más violento que lo que era el de Aang. Claro que en una pelea, Zahir le terminaría ganando a Azula. Además de que, y esto le va a doler a los fanáticos de Azula, no es tan invencible como les gusta pensar. O sea, sí es muy buena, no digo que no lo sea, pero relájense un chingo. Entonces yo diría que Zahir. Una cosa que siempre me ha parecido muy interesante, y lo sé por tu tercera pregunta, es precisamente cuál es el origen de la orden o de la organización de Maestros Combustión. Porque no creo que sea coincidencia lo del tatuaje en el ojo. O sea, si bien ya en el fandom hemos tratado de teorizar de que supuestamente es para que el chakra salga por ahí, la energía y la madre, yo sí creo que también es parte como que de una orden clandestina donde secuestran a los niños y los entrenan y los obligan a hacer estas máquinas destructivas para después utilizarlos como cazarrecompensas. ¿En qué me fundamento para decir esto? El cómo Peli y Zahir se refieren al pasado de Peli en los pocos momentos en los que hablan de ello en la tercera temporada de La Leyenda de Korra. O sea, lo dicen muy ligeramente y apenas unas cuantas frases, pero como que con esas pequeñas frases puedes adivinar que en efecto tal vez Peli no solo fue objeto de experimentaciones, sino que tal vez la habían entrenado para hacer algo que ella no quería hacer, probablemente incluso con condicionamiento mental. Entonces, claro, yo no descarto que tal vez algunos retractores del gobierno de Zuko hayan buscado maestros combustión entrenados para deshacerse del Señor del Fuego, y puede que en uno de ellos haya sido Peli. Es una teoría interesante. Ahora, con tu tercera pregunta, creo que te equivocaste y escribiste Roku en lugar de Ozai. O al chile no sé qué querías decir. La voy a volver a leer, fíjate. Roku ya podría haber tenido una idea del plan de quemar el reino tierra cuando le advirtió a Aang del regreso del cometa de Sozin. Aquí hay de dos sopas. O tú querías decir Ozai y te me confundiste, o tú querías decir que a lo mejor Roku ya podía haber sabido que en la Nación del Fuego se estaba planeando lo de destruir todo el reino tierra cuando Roku le avisa a Aang lo del cometa, en cuyo caso no. Recordemos que las vidas pasadas, al menos la conexión que se tienen entre avatares, no son seres sintientes del presente, son cosas del pasado, o sea, son recuerdos del pasado, ecos del pasado que no pueden juzgar cosas con conocimiento del presente o incluso del futuro. Entonces, Roku, todas las advertencias y todos los mensajes que le dan es basado a sus vivencias hasta el momento en el que se calcinó en el volcán. O sea, la última vivencia de Roku fue ver a su mejor amigo, al que siempre defendió, al que siempre protegió, al que le dio toda su vida el beneficio de la duda, abandonarlo mientras él se quemaba en un volcán. De hecho, tengo que hacer un video actualización con respecto a una situación, pero lo haré en el futuro. El punto es que Roku no tenía manera de saber cuáles eran los planes a futuro con el cometa que tendría la Nación del Fuego, porque Roku ya no es un ser real, es solo un eco del pasado, de la conexión que Aang tiene con sus vidas pasadas. Por último, tú mismo en tu pregunta te das la respuesta de que la razón por la que en la primera temporada de La Leyenda de Korra Tarlok tenía tanta influencia política era precisamente porque tenía amenazado al Consejo de Ciudad República. Este consejo que supuestamente eran un maestro agua, bueno, representantes de las 4 naciones, ¿no? Simplemente pues los tenía amenazados con influencias políticas. Si eres de Latinoamérica no es algo que no sepamos discernir en chinga. Entonces es la razón por la que tenía tanto apoyo Tarlok en el primer libro. Por lo que pasemos ahora a las preguntas de Jonathan Urquilla, que me dice: ¿puede existir la teoría de que antes del Avatar Zeto y su unificación existieron varios señores del fuego a la vez, estilo en el Reino Tierra? Hasta el momento, ¿cuál ha sido la novela que más te ha gustado? Si pudieras realizar 2 preguntas a un avatar, ¿quién sería y cuáles serían las preguntas que le harías? Y si te tocara vivir en uno de estos avatares... Ok, la cuarta pregunta ya de plano no la voy a responder, esa la he respondido un chingo de veces, así que pasemos con tu primera y con tu segunda pregunta. La tercera no es necesario explicar qué va a pasar con ella, lo dije todo al inicio, así que primera pregunta. De hecho, en los cómics de
y Sombra. En los cómics de Humo y Sombra se nos explica que en efecto, como tal, no eran señores del fuego, pero sí había varios clanes viviendo en el archipiélago, incluso había algunos viviendo en varias islas al mismo tiempo, que tenían a sus propios líderes, sus propias reglas, sus propias leyes, entonces era todo un desmadre. Y si bien no fue Seto el que llegó a instaurar el tema de los señores del fuego, sino que fue Tos el primer señor del fuego registrado a base de sangre y balas, básicamente, sí era de que había varios líderes tribales, varios regentes, varios gobernantes, varios jefes de familia. De hecho, la forma en la que más o menos te cuentan cómo estaba organizada la Nación del Fuego en su pasado se entiende como los taikos. ¿Taiko se pronuncia? No, taikos. Ay, los feudos japoneses, creo que se les dice taikos. No la quiero cagar, así que búsquenlo en internet. Pero los feudos japoneses se dividían de esa manera. O sea, era un jefe tribal, o un jefe de familia, o un jefe de un clan que agarraba una cierta cantidad de territorio y él decía: tú, mi cuñado, vas a cuidar del este al norte. Tú vas a cuidar del oeste al sur. Tú vas a cuidar el centro. O sea, y así es como se iban definiendo. Entonces yo creo que así es como estaba organizada las aldeas y los pueblos de la Nación del Fuego, hasta que llega este primer señor del fuego, este Tos, que ni siquiera fue un señor del fuego, este primer güey que empieza a conquistar, que empieza a hacer su matadero y él empieza a hacerse de poder, y ya después ya empieza la organización, que llegan los señores del fuego, y luego llega Seto a armar todo su desmadre. Pero como tal, como en el Reino Tierra, de que había un rey aquí, un rey acá, no. Más bien eran jefes tribales, líderes, clanes, etcétera, etcétera. Oficialmente, de las 5 novelas que ya hay de Crónicas del Avatar, creo que mi favorita de todas es El legado de Yang Cheng. Y esto yo lo dije y lo he dicho muchas veces. Es muy difícil que el Avatar y el personaje favorito sean el mismo para mí. En la leyenda de Aang, mi personaje favorito es Sokka. En la leyenda de Korra, mi personaje favorito es Tenzin. En los libros de Kyoshi, mi personaje favorito es Rangi. O sea, pero con Yang Cheng, ella es mi personaje favorito y el Avatar. Entonces, sí, la verdad es que yo soy súper fan de la historia de Yang Cheng, me fascina un chingo, así que sí, voy a decir que el legado de Yang Cheng es mi favorito. Después seguiría obviamente el alba de Yang Cheng, luego el ascenso de Kyoshi, luego la sombra de Kyoshi y por último dejaría a la novela de Roku. No es que la novela de Roku no me haya gustado, simple y sencillamente pues que Roku como Avatar nunca me ha caído bien y pues si tenemos a Kyoshi y a Yang Cheng, obviamente yo iba a quedar en último lugar, pero el legado de Yang Cheng es definitivamente el primero. Que cerraría el lunes, vaya. Wow, gente, tenía años que un lunes de responder a los suscriptores unidos no duraba tan poquito. Qué chingón. Pero bueno, lo que cerraría el lunes de responder a los suscriptores unidos con las siguientes preguntas de AOP. ¿Cuál crees que sería el tema central de una serie con protagonista miembro del Loto Blanco antes de que Iroh lo sacara a la luz? ¿Crees que en el universo Avatar cada objeto celeste, elemento de la naturaleza o algún concepto de este tipo tenga algún espíritu asociado? Y luego dejas una explicación. ¿Y crees que la crisis que los nómadas aire estaban a nada de experimentar vendría internamente en modo de cismas que dividirían su población o externamente en forma de bloqueos y hostilidades que afectarían de alguna manera su forma de vida? 4. ¿Qué tipo de tecnología crees que se frenará o avanzará a raíz de la aparición de los espíritus en el mundo físico? Y la última, ¿crees que puedan aparecer espíritus que se relacionen con las máquinas o crees que estos verían a las máquinas con desprecio? En definitiva, una buena historia sobre un aprendiz de Loto Blanco, sobre antes de la revelación del Loto Blanco, creo que sería el declive del propio Loto Blanco, en el sentido de cómo la organización cada vez se está alejando más de la ideología original, cómo los pecados del Loto Blanco los están acercando y eso los está poniendo nerviosos. Vaya, algo que adentrara en todas esas veces en las que el Loto Blanco fue moralmente cuestionable en aras de un bien mayor, y que este aprendiz se diera cuenta de todo ello y descubriera que, si bien por un buen propósito el Loto Blanco no es una organización del todo buena, pero no por eso que sea algo negativo. Incluso hasta me atrevería a decir que podría ser la historia de origen de Shai Bao. O sea, porque sabemos que Shai Bao era parte del Loto Blanco, no sabemos desde qué punto había empezado, pero puede ser, no sé, un joven aprendiz en tiempos durante la guerra que se diera cuenta de todo este desmadre, de que no funcionaba. Creo que la historia de origen de Shai Bao quedaría chingón, y del cómo cuando Iroh
y pues el Gran Consejo de Ancianos revela a Loto Blanco, él nunca estuvo de acuerdo con ello, lo que provocó pues que hiciera su propia organización. Creo que sería una buena historia para hacer ese desmadre. Ok, con tu segunda pregunta, no es que como tal, o sea... Y es que el tema del espíritu de la luna y el océano sí genera un chingo de confusión en el fandom, ya me di cuenta. El espíritu de la luna y el océano, o sea, Tui y La, eran espíritus que tenían otra forma completamente diferente en el mundo espiritual. Y ellos de cierta manera influían sobre lo que era el océano y sobre lo que era la luna. O sea, su poder espiritual influía de esa manera. Algo que aprendimos en el libro de Roku es que hay espíritus que en su forma espiritual y dentro del mundo espiritual afectan al mundo físico. A veces sin darse cuenta, a veces con intención. Tui y La probablemente eran de estos espíritus que cuando se acercaban o cuando se juntaban o lo que sea, influían tanto en el océano como en la luna, lo que provocaba estos fenómenos naturales de la marea y de su chingada madre. Entonces, cuando optan por abandonar la forma espiritual, la forma inmortal y vivir en el mundo físico, siguen influyendo en el océano y en la luna, pero no en el sentido de que si uno no está, el océano se seca o la luna desaparece. De hecho, algo que pasa muy desapercibido para muchos en el fandom es que no es que la luna haya desaparecido, o sea, el cuerpo celeste no desapareció cuando Sao mata al espíritu de la luna. Se enrojeció, por decirlo de una manera, dándonos a entender que su influencia espiritual había desaparecido, pero el astro no desapareció, o sea, se perdió la influencia espiritual que tenía, como que la conexión espiritual que tenía, pero el astro no desapareció. Entonces, más que ellos tener influencia sobre los astros, o bueno, más que ellos ser parte de los astros, es que se les asocia con eso. Y tú lo pones en tu pregunta, o sea, claro, hay un espíritu de la luna porque se le asocia con la luna. Hay un espíritu del océano porque se le asocia con el océano. Washington se le asocia con el conocimiento, Raba y Batu con la luz y la oscuridad. O sea, sí, son espíritus a los que se les asocia, pero porque es algo muy humano tratar de darle una explicación lógica a cosas que no tienen una explicación lógica. O sea, por ejemplo, el espíritu del viento. El viento es un fenómeno físico que ocurre, pero al humano le cuesta un chingo de trabajo decir, pero ¿por qué ocurre? Entonces, para no volverse loco, busca una explicación lógica. ¿Cuál es la explicación lógica? Ah, un espíritu lo controla. Y se chingó. De hecho, gracias a esa creencia se crean muchas religiones e ideologías. O sea, la necesidad humana de darle explicaciones lógicas a algo que no tiene una explicación lógica es lo que crea estas asociaciones. No es que como tal, sin ese espíritu del viento no existe el viento. Simplemente le quitas esa explicación y el mundo se vuelve loco. Entonces, para mí es ese tema con las asociaciones que se le dan a los espíritus. Que el espíritu del fuego, que el espíritu de la luz, o sea, son formas en las que en un mundo como es en el de Avatar, donde conceptos metafísicos tienen contraparte física tangible, necesitan ellos, los humanos, para explicarlo. Y en este sentido, pues es eso, asociarlos con algún espíritu para simplemente no volverse locos. Porque imagínate, en el mundo real, cosas como la vida, como la muerte, como el bien, como el mal, son dicotomías complejas, que no tienen una explicación lógica. Pero la humanidad le busca una explicación lógica, que con Dios, que con los espíritus, que con las energías, o sea, tratan de llenar el vacío para no volverse locos. Ahora imagínate en un mundo en donde hay un destino, literalmente un destino en el centro de tu ciudad que te lleva a un lugar en donde está plagado de todas esas cosas y conceptos que no tienen una explicación lógica y lo estás viendo, lo estás tocando, pero siguen sin tener una explicación. La gente se volvería loca. Entonces necesitan asociarlo con algo, con el espíritu. ¿Por qué este espíritu cuando se tira pedos hace que crezcan bosques? Ah, pues porque es el espíritu del bosque. Porque si no, de lo contrario habría un pinche fenómeno ahí inexplicable que nos tomaría años explicar y nos volveríamos locos. Entonces, asociémoslo con algo conocido para volverlo menos desconocido. De ahí el porqué la asociación de ciertas cosas o fenómenos o astros con los espíritus. Con tu tercera pregunta, definitivamente. De hecho, ya tengo planeado todo un viernes de teorías hablando a profundidad de este tema, pero sí, yo sí soy un firme creyente de que de no haber existido Sosin, de no haber existido el genocidio, de que los nómadas aires siguieran como estaban haciendo las cosas, tarde o temprano la facción se iba a fragmentar. Y se iba a desmoronar completamente la estructura de cómo estaban hechos los de la Nación del Aire antes del tema del genocidio. Pero de nuevo, voy a profundizar más en el viernes de teorías con respecto a eso, pero
quiero dejarte bien en claro desde ahorita que sí estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, con tu cuarta pregunta, en definitiva, cualquier tipo de tecnología que experimente con energía espiritual creo que ya quedó completamente descartada a raíz de lo que aconteció con el mecatanque gigante de Kuvira, pero fuera de ahí me ocurre algo así que lo quisieran frenar o que lo quisieran avanzar más por la presencia de espíritus. Se me ocurren las armas ectoplásmicas de los cazadores de fantasmas, pero eso es algo más de chiste y de broma que de en serio. Pero no, así de tecnología de refrenar y eso, por la humanidad al menos no. Pero con tu quinta pregunta sí te la puedo responder y juntándola con la cuarta, y en efecto yo creo que los espíritus sí van a ver el tema de la tecnología como algo malo, o algo que necesita ser refrenado, porque lo que nos ha enseñado el mundo real es que entre más se acerca el humano a la tecnología, más se acerca de la naturaleza, más se acerca de lo espiritual, y pues los espíritus pues son naturaleza y espiritualidad. Entonces una sociedad humana dependiente o acostumbrada a la tecnología, pues va a prestarle menos atención a los espíritus, va a tomarlos menos en serio e incluso podría hasta relegarlos a otros niveles, y eso a los espíritus pues no les conviene. Entonces yo creo que esa podría ser un posible conflicto, vaya, espíritus diciendo la tecnología es mala y hay que destruirla de alguna manera. Lo que de cierta forma me acaba de dar una idea para tu cuarta pregunta, puede ser tecnología que sirva para frenar espíritus, para encerrarlos y este tipo de cosas, no sé, algo así como energías ectoplásmicas y la madre. Podría funcionar. Así que bueno, gente de las 4 naciones, eso vendría siendo todo en este lunes de responder a los suscriptores unidos. No les voy a mentir, no sé si hoy se juntaron tan pocas preguntas en la semana por lo que dije en el lunes pasado con otras preguntas que ya se habían vuelto muy repetitivas. La mera neta, si fue así, pues qué sentidos, al chile. Pero ahora sí, ya hablando en serio, creo que entienden a la perfección cuando les hablo o cuando hablo de una cierta manera de que pues no estoy en contra de ustedes, no estoy en contra de sus preguntas, simplemente llega un punto en el que me hacen preguntas que se repiten tanto y tantas veces y con la misma pinche fórmula que me termina cansando. O sea, francamente sí termina cansando, porque lejos de decir, qué flojera contestarle a este güey, es, chale, ¿cómo voy a seguir renovando el contenido si me están preguntando pinches lo mismo todo el tiempo? Y yo sé que no es obligación de los suscriptores y muchísimo menos de los suscriptores unidos que apoyan el canal, pues estar atentos a todo lo que se sube al canal y a todos los videos. En parte por eso dejé de subir videos todos los días, para que no hubiera tanto material que estar pinches reviendo y reviendo y reviendo. Pero creo que si no voy a poder ser honesto y directo con ustedes porque van a empezar a decir, uy, pues ya no le voy a dejar preguntas a ese pinche güey mamón porque se encabrona, pues la mera neta al chile que poco aguante, o sea, la mera neta. O sea, creo que si te tomas la molestia de pagar la suscripción unida es porque sabes que no todo el tiempo aquí va a ser, hola, somos amigos y nos llevamos bien y todo lo que sale de tu boca es oro. ¿Por qué no? O sea, muchas veces me ha tocado a mí aquí reconocer errores, reconocer que le he cagado, reconocer que soy un pendejo, y si yo no puedo tener esa misma interconectividad con ustedes porque, no, es que me dijo que mi pregunta estaba bien pendeja, ya me voy a desuscribir y no lo voy a seguir. O sea, si estás esperando a alguien que te diga que todo lo que dices, haces y piensas es oro, pues no, te equivocaste de canal, definitivamente. Aquí me han refutado muchas cosas, yo he reconocido cuando me he equivocado en muchas otras, entonces esa es la dinámica que yo pretendo mantener, y muchísimo más con los suscriptores que pagan la suscripción unida, porque vaya, eso los acerca un poquito más a mí como creador de contenido, porque están apoyando el contenido que yo creo. Entonces, no sé si es porque neta ya se viene Navidad y las preguntas de los suscriptores unidos van a reducir, o si redujeron por lo que dije de las preguntas del lunes pasado, pero sí también por aquí, con las preguntas que, lo reafirmo, ya baneé. ¿De qué le preguntarías a tal persona? Porque ya me tienen hasta la madre, ya las voy a banear junto con las del avatar oscuro y los avatares gemelos. Si fue por eso, pues entonces probablemente para el siguiente lunes también haya muy pocas preguntas. Y pues ni pedo, o sea, pues no, o sea, simplemente creo que todos sabemos cómo es la dinámica de los lunes de responder a los suscriptores unidos, y creo que allá afuera hay muchos otros suscriptores que no pueden pagar la suscripción unida, que les gustaría preguntar otras cosas un poco más interesantes de ver en un video que... ¿Qué le preguntarías a Milo si fuera...? No, o sea, al chile. Nunca me voy a guardar cuando una pregunta carezca de creatividad. Se los voy a decir siempre, porque así también ustedes me pueden decir a mí cuando sabes que esto y aquello. Eso sí, siempre con orden y con respeto, porque de nuevo, no me fui contra ninguna persona, me fui contra la pregunta, no contra la persona, que no es lo mismo.
Pero bueno, de todas formas quisiera agradecer a todos los suscriptores unidos, a los que apoyan a Jugo de Cactus monetariamente, con sus preguntas, con su compañía y con todas esas cosas. Ustedes son los que le dan vida a este bonito canal. Y va a pasar demasiado rápido pues porque no tengo mucho tiempo, así que eso vendría siendo todo en el video del día de hoy. Por lo que yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.